¿Por qué fue asesinado Pier Paolo Pasolini? Hola. Hace tiempo que he querido hacer este video, cuando vi el video de Dross sobre 3 películas que pueden destrozar tu mente, que considero que es un video clásico de internet. Por lo que, he decidido hablar del asesinato de uno de los directores italianos, más controversiales, pero a la vez, uno de los más geniales que vivieron en el siglo pasado. Por lo que comencemos. Nació el día 5 de marzo del año 1922, en Bolonia, que se encuentra en la región de Emilia-Romagna, en Italia. Proveniente de una familia que se puede considerar conservadora. Su padre era Carlo Alberto Pasolini, un teniente, famoso por arrestar a un hombre que atentó contra la vida de Benito Mussolini. Mientras que su madre, se llamaba Susanna Colucci, quien era maestra. El matrimonio, no era precisamente feliz, ya que el padre, aparte de ser un alcohólico, no dudaba en abusar de su esposa sin olvidar que era un ludópata. Por lo que no hay que sorprendernos que Pierre le guardará resentimiento a su padre. Desde muy pequeño demostró una habilidad para escribir poemas, así como de ser actor. A los 19 años, logró que le publicaran un libro de poemas que se tituló Versi a casarsa. De ahí debemos hablar de su período en la Segunda Guerra Mundial. Pues se enlistó en el año 1942, pero fue capturado en Alemania, específicamente, en Wehrmacht, pero logró escapar. Luego conoció a varios jóvenes que eran fanáticos del lenguaje friulano, que es una lengua que pertenece a la familia románica, que es muy común en los Alpes, y que desde el año 1999, es una lengua oficial en Italia, y con ellos fundaron la Academia Friulano de la Lengua en el año 1945. Quisiera agregar que lamentablemente su hermano Guido, de 19 años, murió en el año 1945 cerca de Yugoslavia. Se puede asegurar que fue en este periodo donde comenzó a interesarle el pensamiento de izquierda, específicamente el comunismo. Se afilió al Partido Comunista Italiano, y comenzó a emitir no solo críticas a la derecha y a la sociedad de esa época, sino que también emitía críticas al mismo partido, lo que lo hizo que se ganara varios enemigos. Ahora, con respecto a su homosexualidad, debemos recordar que, a inicios y mediados del siglo pasado se veía como entre comillas malo o depravación, cierro comillas, el tema de la homosexualidad. Por lo que pasó un tiempo en la cárcel, por entre comillas pervertir a los jóvenes, cierro comillas. Ahora, con respecto a esas acusaciones, no podemos decir que fueran tan infundadas, ya que por testimonio propio de Pasolini, así como de la forma que murió, podemos asegurar que él sí tenía o mantenía relaciones sexuales con menores de edad. También quisiera agregar que él fue expulsado del Partido Comunista, debido a que la homosexualidad se creía que era entre comillas un mal burgués, cierro comillas. Pero siguió con su pensamiento de izquierda, así como su defensa de los más desamparados de la sociedad. Pero donde realmente comenzó a sonar su nombre, fue cuando entró al mundo del cine. Comenzó con la película Agatone del año 1961. Donde comenzó a demostrar su capacidad de retratar la realidad italiana, así de cómo puede llegar el ser humano a hacer lo que sea para poder sobrevivir. Luego le siguió Mama Roma del año 1962, donde subió la apuesta y logró demostrar que sí sabía crear una historia a partir de historias, que podemos decir que eran poco usuales para la época. Pero puedo decir que, sin equivocarme, que es el film que demostró que es un excelente director, así como guionista, es con la película El Evangelio según San Mateo del año 1964. Donde, aunque Pasolini era ateo, demostró que él era capaz de crear una hermosa película, que podría juntar elementos clericales con crítica social. Por lo que esta película, al ser estrenada, recibió excelentes críticas. De ahí podemos mencionar las películas que también recibieron buenas reseñas, que son Pajaritos y pajarracos del año 1966, Rey Edipo del año 1967, Teorema del año 1968, Medea del año 1969, donde actuó la gran María Callas, y que por cierto es el único film de ella. De ahí quisiera hablar de lo que es conocido como la trilogía de la vida. La primera es el Decamerón del año 1971, que recibió buenas críticas, e incluso una nominación al Oso de Oro del Festival Internacional de Cine de Berlín. Después, en el año 1972, estrenó Los Cuentos de Canterbury.
La película ganó el Oso de Oro del Festival Internacional de Cine de Berlín. Y por último Las Mil y Una Noches del año 1974, donde sí recibió muchas críticas negativas por los desnudos y por las relaciones sexuales, muy explícitas, pero aún así, la película ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes en el mismo año. Podemos criticar muchas cosas de Pasolini, pero no podemos negar que poseía mucho talento, no solo a la hora de escribir un guión, sino que también, a la hora de dirigir. Pero creo que, sin temor a equivocarme, que la gran mayoría que ven este video, solo conocen su última obra que lo catapultó a la historia como uno de los directores más polémicos y censurables de la historia, y me refiero a Saló o los 120 días de Sodoma. Una película que no creo que tenga que describirles nada. Y que según se rumorea que con esta iba a comenzar una trilogía, que sería conocida como la trilogía de la muerte. Lastimosamente eso no iba a suceder. El día 2 de noviembre del año 1975, fue detenido por alta velocidad el joven de 17 años Giuseppe Pelosi, alias El Pino. Un conocido estafador, y fue detenido ya que manejaba a alta velocidad en un auto Alfa Romeo, que no era de su propiedad sino de Pasolini, que se encontraba muerto en la playa de Ostia, que se encuentra a 30 kilómetros de la capital. Cuando fue descubierto el cuerpo de Pasolini, se le encontró tan golpeado, que algunas personas al ver el cadáver, pensaron que era basura tirada en el suelo. Y es que recibió golpes contundentes no solo en la cabeza, sino que en el tórax, sin olvidar que sus testículos estaban tan golpeados que parecían que habían explotado. También la autopsia confirmó que él había sido arrollado con un automóvil varias veces y luego le prendieron fuego aun cuando este estaba vivo. O sea, después de esa paliza solo era cuestión de tiempo para que él muriera. Tenía 53 años cuando fue asesinado. Obviamente que Pelosi fue el primer sospechoso de este homicidio. Así que hablemos de su testimonio. Según Pelosi, él y Pasolini fueron a un bar y acordaron tener sexo, y llegaron a la casa de Pasolini. De ahí al parecer, Pelosi se arrepintió por lo que trató de salir de la casa, pero Pasolini no lo tomó a bien y trató de violarlo, por lo que Pelosi tuvo que defenderse, y lo hizo tomando una pieza de la cama que tenía forma de un garrote, y lo golpeó varias veces hasta que lo mató. De ahí estaba tan asustado que huyó en el vehículo de Pasolini. Si te parece algo no sé insuficiente o no convincente, pues te cuento que, para las autoridades de la época, pues se lo creyeron y lo condenaron a 9 años de prisión, y la pena fue menor gracias a que él era menor de edad. Salió de la cárcel el 13 de julio del año 1983. Y así las autoridades italianas dieron por cerrado el caso. De lo anterior, tengo que decirles que la gran mayoría no se lo creyeron. Primero porque Pelosi era un flacucho mientras que Pasolini tenía una buena condición física. Por lo que la idea, que Pelosi pudo someter y matar a Pasolini no es muy creíble. También, muchos cuestionaron la falta de interés de las autoridades italianas, de buscar más información, así como de aclarar las dudas no solo a los familiares de Pasolini sino al público en general. Ya que, quisieron hacer ver, como si esto era una clase de, entre comillas, asesinato pasional cierro comillas. Sin embargo, si no creemos en la versión oficial, ¿cuál versión debemos creer? Debemos creer la versión donde se asegura que Pasolini fue asesinado por unos hombres que habían robado unos rollos de la película Saló, y este fue a pagar la extorsión, pero algo salió mal. O debemos creer la versión que Pasolini poseía información de los nombres de los asesinos de Enrico Mattei que ocurrió en 1962, y que él daría los nombres en su obra Petróleo. Aunque esa teoría no nos dice cómo Pasolini obtuvo esa información. Pero debemos comenzarle a creerle a las diferentes versiones que brindó Pelosi después de haber salido de la cárcel. Ya que, en una versión, alega que 3 hombres con acento siciliano fueron quienes lo golpearon y terminaron matando a Pasolini. E incluso, uno de ellos le golpeó los testículos, mientras gritaba, abro comillas homosexual sucio comunista cierro comillas. Pero debemos creerle, cuando dijo que lo que pasó, es que él le hizo sexo oral a Pasolini en el auto, luego salió para ir al baño, y ahí fue donde lo emboscaron los 3 hombres y él lo vio todo, sin poderle ayudar. Y los 3 hombres lo amenazaron, a él y a su familia, por lo que prefirió aceptar la culpa de ese homicidio. Por lo cual vuelvo a preguntar. ¿Qué versión creemos si no le creemos a la oficial? Tal vez, lo que narró Pelosi, su primera versión fue lo que realmente ocurrió. En unas circunstancias extraordinarias, él logró matarlo, ya que realmente Pasolini, quizás él trató de violarlo, y él trató de defenderse solo que a este se le pasó la mano.
y que después de salir a la cárcel, solo quería quedar como una víctima, ya que no quería que toda su vida lo señalaran como el asesino de Pasolini. Pasó toda su vida negando que lo hubiera cometido, y murió a la edad de 59 años en el año 2017. Quizás por la manera tan brutal que murió Pasolini, muchos no creen que realmente que esto hubiera sido tan simple como lo narra la versión oficial. Pero hasta la fecha de publicación de este video, no hay elementos que sugieran que hay entre comillas mano peluda cierro comillas, en esta investigación. Porque vuelvo a repetir, aunque suene atractivo la idea, de que quizás lo mandaron a matar la mafia italiana, o miembros de la Iglesia Católica, o quizás los políticos de la extrema derecha, o quizás los comunistas abro paréntesis, les recuerdo que él tuvo problemas con algunos comunistas, cierro paréntesis. Eso no es suficiente, para asegurar que su muerte fue orquestada por personas que están en la sombra. A la fecha de publicación de este video, no hay ningún elemento nuevo que nos indique realmente lo que pasó ese día. No sabemos nada realmente. No sabemos si este fue un homicidio planeado o fue improvisado, o si realmente hay más culpables en las sombras. Y aunque podría llenar este video de teorías de conspiración, no servirían para nada, ya que no existe según las autoridades actuales de Italia, entre comillas, elementos suficientes para reabrir el caso cierro comillas. Por lo que podemos concluir, que realmente no sabemos mucho de este homicidio y quizás nunca lo sepamos. O quizás sí sucedió tal como lo narra la versión oficial, pero sea como sea fue un final no sé si digno o no de un director que entró en la categoría de los más prodigiosos, así como de los más polémicos de la historia. Por lo que te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Crees que hubo más cómplices en este asesinato? ¿Crees que la versión oficial es la correcta? ¿Crees que realmente lo mandaron a matar? ¿Ya has visto alguna película de Pasolini? ¿Cuál es tu favorita? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción, eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.